3, 2. Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes al programa Por una cultura de paz y derechos. Yo soy Amanda Borrero y estoy aquí con Juan José Morales y nuestro querido doctor Rafael Villavicencio. El día de hoy vamos a hablar sobre los actos de corrupción y cohecho pasivo. Primero vamos a dar una introducción en el cual Juan José, mi compañero, nosotros somos estudiantes del último ciclo de Derecho, nos va a dar una introducción a las nociones históricas respecto de la corrupción y del cohecho pasivo. Bienvenido, Juan José, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la calurosa acogida, Amanda, y también gracias al profesor Rafael Villavicencio que nos acompaña hoy. Y, por supuesto, a los radioescuchas de la emisión del programa Por una cultura de paz y derechos. Para introducir la cuestión del cohecho, hemos pensado necesario primero hacer una breve aproximación histórica a lo que realmente significa este delito, puesto que el vocabulario jurídico en algunas ocasiones puede ser un poco críptico para la gente en general y es necesario entender un poco su historia para saber de qué se trata. El delito de cohecho tiene su raíz etimológica en la palabra coactare, que viene del latín, que no significa otra cosa que forzar u obligar a una persona a hacer algo. Como antecedentes, naturalmente, siguiendo su etimología, puede ser rastreado a la época del siglo I antes de Cristo, durante la época de la República Romana, y se ha manifestado en diferentes figuras jurídicas a lo largo de una historia. La manifestación más clara e identificable es la del perduelio, que fue una figura contenida en la Lex Cornelia de Maiestati del senador romano Lucio Cornelio, conocido como el senador honesto. Básicamente era equiparada a alta traición contra los intereses de la administración que en su momento eran representados por el pueblo romano. Es decir, el perduelio, figura que antecedió al cohecho, era traición al pueblo romano. Asimismo, luego se desarrolló esta figura de manera más adecuada y vino la figura que conocemos como la coestio repetundarum, que básicamente fue un proceso de recuperación por parte de la administración pública romana de aquellos reclamados sin derecho, sea por parte de los administradores o de alguna manera, como lo explicaremos más adelante, por los administrados. En términos de derecho comparado, para entenderlo de mejor manera, en otras legislaciones este delito ha sido llamado de soborno, corrupción, entre otras acepciones que son equivalentes a la que contiene nuestro tipo penal. A continuación, mi compañera Amanda, que introducirá la importancia en la actualidad que tiene esta cuestión. Muchas gracias, Juan José, por tu introducción respecto de los antecedentes. Siempre es muy importante conocer de dónde provienen los delitos para conocer su alcance que también tienen en la actualidad, que también es muy importante. Bueno, en la actualidad creo que es algo que conocemos todos, que la corrupción se ha vuelto una problemática social muy grande. Esto está presente a nivel mundial, sin embargo podemos ver que en Latinoamérica y especialmente en el Ecuador es una situación que ha afectado mucho a nuestro país y a nuestra sociedad. Justamente hablando de este tema, sin entrar mucho en ideologías políticas, es notorio que han existido muchos escándalos de corrupción en el Ecuador. Y justamente esto ha debilitado al Estado, a su funcionamiento, a sus instituciones y ha generado mucha desigualdad social que afecta económica, jurídica, políticamente a nuestro Estado. Una de las formas en las que, digamos, se presencia la corrupción es a través de la figura del cohecho pasivo, que como ya mencionó brevemente mi compañero Juan José, en palabras simples para nuestros radio oyentes, es cuando los funcionarios públicos aceptan ciertos sobornos para realizar o dejar de realizar ciertas actividades que les puedan facilitar, digamos, a los usuarios de estos servicios. En este sentido podemos ver que el momento en el que se produce este cohecho pasivo se genera, digamos, un debilitamiento muy grande en las instituciones y en la función pública en sí misma. Es por ello que debemos buscar, digamos,
un aprendizaje ético sobre cómo se deben llevar a cabo esto. Se debe buscar que la administración pública se vuelva más eficiente y todas estas situaciones deben ser bien conocidas por toda la población para evitar estos actos de cohecho y específicamente, como trataremos ahora, el cohecho pasivo. Bueno, una vez introducido eso, el día de hoy realizaremos una entrevista al doctor Rafael Villavicencio, como ya habíamos mencionado. Mi compañero Juan José ahora va a dar un pequeño currículum del doctor para que conozcamos cuáles son los estudios que él ha tenido respecto de este tema. Muchísimas gracias, Amanda. Bueno, la verdad es que tenemos el placer de presentar al profesor Rafael Villavicencio, que es en la Universidad de la SUAY profesor de argumentación jurídica y litigación oral, además de ser profesor de Derecho Penal en esta institución. El profesor Villavicencio realizó sus estudios y se graduó como abogado por la Universidad de la SUAY. Hizo su maestría en argumentación jurídica por la Universidad de León y es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Profesor, es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, estimado Juan José, estimada Amanda. Es un verdadero gusto, un verdadero placer compartir este espacio con ustedes aquí en Radio UDA y un cordial saludo, por supuesto, a todos los radioescuchas. Gracias, profesor. A continuación, Amanda nos introducirá unas preguntas que hemos preparado para usted, profesor, para que nos ilumine con su experticia. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Bueno, primero iniciar con una pregunta muy general, que es respecto a qué es la corrupción. Esto nos servirá para poder entender más del tema del cohecho pasivo. Perfecto. Muchísimas gracias por la trascendencia de la pregunta y por la amplitud también de la misma. Considero que hay que tener en cuenta algunas perspectivas, ¿no? El Banco Mundial define la corrupción como el aprovechamiento o el abuso de un cargo público para obtener un beneficio privado. Entonces, a través de esta definición podemos ya encasillar algunos comportamientos que van desde el soborno, desde la desviación o ocultamiento de los bienes o caudales públicos, hasta la exigencia y coacción del funcionario. Nosotros suscribimos, ¿no es cierto? Y también, lo suscribimos y lo ratificamos a la Convención Interamericana contra la Corrupción, que en su artículo 6 también quiere definir, pero lo quiere definir en la forma de lo casuístico, es decir, nos dice qué comportamientos se pueden encasillar como corrupción. Y lo tenemos desde el aceptar y recibir del funcionario un beneficio, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que éste haga algo que es relativo o correspondiente a sus propias funciones que por ley le correspondería ejecutar. También tenemos no solo la oferta, sino la exigencia, es decir, mediando coacción. También tenemos la desviación de los caudales públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, considero pertinente para sacar unos elementos comunes, un denominador común de todas estas referencias que he dado, mencionar a la ecuación de Klitgaard. La ecuación de Klitgaard dice, este autor que es bastante interesante, quiere resumir o reducir la corrupción a una ecuación. Y él dice, corrupción es igual a poder más discrecionalidad menos rendición de cuentas. Es decir, estaríamos frente al escenario de la corrupción cuando el agente tiene un poder monopólico y también indiscriminado, ¿no es cierto?, con discrecionalidad sobre el ciudadano, y el agente, el funcionario público, no tiene que rendir cuentas sobre este poder. Entonces, a grandes rasgos, eso podríamos decir que es la corrupción. Muchísimas gracias, profesor. Realmente ha sido muy esclarecedor. Siguiendo esta línea de ideas, habiendo tratado ya lo que es la corrupción, como de la relación de género a especie en lo que respecta a nuestra legislación, ¿qué es el cohecho para usted? Como usted perfectamente lo ha apuntado, es una relación de género a especie respecto de la corrupción. Y como bien también lo apuntó en la introducción, la doctrina descansa en el sentido de que existe unanimidad en el concepto de dónde proviene el cohecho. Y usted bien lo ha dicho, viene del crimen repetunde, que se remonta al antiguo derecho romano, cuando los funcionarios, o quienes eran los encargados de dirimir conflictos o controversias entre particulares, en lugar de hacerlo ad honorem, es decir, en lugar de hacerlo porque les correspondía hacerlo, lo hacían a cambio de dádivas, favores, de ciertos beneficios.
Entonces, la acción que se tenía en aquel entonces, como ustedes bien conocen, era la repetición del pago, es decir, que se regrese el pago indebidamente realizado, porque les correspondía hacerlo por el mero hecho de ser funcionarios públicos o magistrados. Sin embargo, el concepto ha avanzado. El concepto ha avanzado y lo primero que tenemos que decir, según lo que usted mismo ha mencionado, aterrizando de género a especie, es que el cohecho es una especie dentro del género que es la corrupción, es decir, es un tipo específico de corrupción que consiste normalmente en que o bien el funcionario acepte o reciba una dádiva o beneficio que puede o no tener una connotación económica, ¿a cambio de qué? De realizar una función o acto que le correspondía realizarla por ley. Pero también, a la inversa, tenemos que el particular que ofrece ese beneficio o dádiva al funcionario público también es considerado como cohecho. He hablado aquí respectivamente del cohecho pasivo y del cohecho activo. Ahora, una última situación. ¿Qué se castiga? ¿Qué se castiga en el cohecho? Lo que se castiga en el cohecho, ¿cuál es el núcleo de la prohibición del cohecho? Es la venalidad de la función. ¿Qué significa la venalidad de la función? Que la función pública se ponga a la venta. El hecho de que pongamos a la venta nuestra función pública es el sentido mismo de la prohibición. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Muy interesante su postura, incluso hablando del tema de la repetición, que era, digamos, lo que se buscaba en la antigüedad. Y yo creo que en cierto caso, luego lo analizaremos con la sanción del delito, pero creo que en cierto caso podría resultar un poco desproporcionadas ciertas sanciones que se dan a los funcionarios. En algunos casos, obviamente existen casos de cohecho pasivo mucho más graves, pero habiendo realizado, digamos, esta aproximación al cohecho, usted ya lo analizó en cierto grado, pero ¿nos podría ayudar un poco con el concepto en sí mismo de lo que sería el cohecho pasivo para diferenciarlo del cohecho activo? Porque son conductas diferentes que sería interesante entender un poco más sobre este tema. Correcto, Amanda, sí. En términos generales y aplicando una terminología no del todo intuitiva, decimos que el cohecho pasivo es la conducta por el cual el funcionario público recibe o acepta ese beneficio a cambio de que él realice a su vez una actuación relativa a sus funciones. En tanto que el cohecho pasivo es sobre el particular que ofrece al funcionario público esta dádiva o beneficio que puede o no tener una connotación económica a cambio de esa situación. Como ustedes pueden ver, el conjunto o el binomio pasivo y activo no tiene que ver con los comportamientos de ofertar y recibir, sino más bien con la calidad del autor. Es decir, en el cohecho pasivo, la calidad del autor es aceptar o recibir y por lo tanto estaremos frente a la conducta del funcionario, en tanto que en el cohecho activo el agente es el particular. Entonces sería más como en el cohecho pasivo, la intención proviene del particular, quien es el que está, digamos, ofertando y el otro acepta, mientras que en el otro caso existiría una intencionalidad, digamos, al reverso. Sí, normalmente vamos a ver justamente cuando hablamos un poco de los problemas, el delito de cohecho pasivo es un delito de convergencia. Necesitamos a dos partes. Sí, necesitamos a dos partes, pero yo creo que es importante que lleguemos a eso poco a poco. Sin embargo, es correcta su apreciación. Perfecto. ¿Nos podría ayudar un poco también explicando cómo esto está regulado en el Código Orgánico Integral Penal? Correcto, sí, como usted bien lo ha indicado, el Código Orgánico Integral Penal es el cuerpo de leyes que recoge las conductas prohibidas en un sentido penal, es decir, los delitos o contravenciones. Primero que nada, el delito, porque no es una contravención, el cohecho es un delito, ¿no es cierto?, contra la administración pública que se encuentra recogido en el artículo 280 de ese cuerpo de leyes y se encuentra sancionado, ¿no es cierto?, con una pena mínima en abstracto de 3 a 5 años y comportamientos agravados que se recogen en el propio código que van de 5 a 7 años y de 7 a 10 años. Perfecto. Muchísimas gracias por su respuesta, profesor. En la línea de lo que hemos desarrollado de la función de este tipo penal, que es precisamente proteger de alguna manera el pundonor de la administración, en lo que respecta a nuestra legislación propiamente dicha, ¿qué deficiencias encuentra usted que existe o de qué manera podríamos mejorar la protección exactamente de este honor público?
Sí, a ver, yo creo que específicamente cuando hablamos del cohecho pasivo, si nos vamos a la técnica legislativa, es decir, cómo la gramática y los verbos fueron empleados para hacer ese delito en concreto, específicamente del cohecho pasivo, yo diría que tenemos una laguna de punibilidad. Es decir, hay un aspecto que podría quedar impune. ¿Cuál es? Que para el cohecho pasivo no está recogida en nuestra legislación y sí está recogida, por ejemplo, en la Convención Interamericana contra la Corrupción, el mero ofrecer. Vamos a desarrollar este punto porque es importante, ¿no? Porque puede suscitar confusiones y preguntas. A ver, primero, el cohecho pasivo, como he mencionado, en nuestro código al menos está descrito en la forma de recibir o aceptar. Estos verbos, como ustedes pueden ver, son verbos de convergencia, son verbos bilaterales. ¿Por qué? Porque si acepto, significa que alguien entregó Ofreció. o ofreció, ¿verdad? Y si a su vez recibo, es porque alguien entregó. Entonces, como esos dos verbos son empleados para el cohecho pasivo, ¿cómo yo completo el delito? Se vuelve de codelincuencia necesaria. Es decir, que necesito necesariamente demostrar para la consumación del delito que dos personas intervinieron en el cohecho pasivo, ¿no es cierto? Dejando de lado el mero ofrecer del funcionario. Usted aquí me podrá preguntar, Rafael, ¿no está el mero ofrecer contenido en la disposición sobre la concusión o tal vez el ofrecimiento de tráfico de influencias? La respuesta es incorrecta. Y la respuesta es incorrecta porque los verbos empleados desde la Convención Interamericana son de un tinte diferenciado. No es lo mismo ofrecer que exigir. El ofrecer busca el consentimiento, porque el cohecho es un acuerdo espurio, un acuerdo injusto, ¿sí? En cambio, la exigencia busca pisar al consentimiento, se acerca más a la coacción. Estamos frente al delito de concusión, ahí no hay ningún problema, pero el mero ofrecer es diferente. Y esto no es lo mismo que un mero ofrecer de tráfico de influencias porque las conductas descritas en el tipo penal son completamente diferentes. Entonces, ahí yo creo que la técnica legislativa podría mejorar. Este es el mismo problema que tiene, dicho sea de paso, el Código Penal argentino y creo que ahí entramos en un denominador común sobre la técnica legislativa que podría mejorarse a futuro. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, habiendo realizado ciertas preguntas que provenían de nosotros, ahora también tenemos algunas preguntas que provienen de un Vox Populi. Preguntamos a un grupo selecto de personas sus opiniones respecto del cohecho y el cohecho pasivo en Genial. específico y nos han desarrollado ciertas preguntas para que le hagamos a usted respecto del cohecho. Primero está una pregunta del estudiante Carla Rosales. Ella consulta, cuando se trata de corrupción gubernamental, ¿sería posible que las coactivas sirvan para facilitar o encubrir el cohecho? Sí, la respuesta es sí, pero aquí hay que ahondar un poco en el tema, ¿no es cierto? La corrupción como fenómeno macro puede encontrar diferentes formas de materializarse o de instrumentalizar la institucionalidad como tal del Estado. Es decir, la corrupción siempre va a encontrar formas de aparecer, nuevas formas de aparecer. Pero eso no le hace malo, por ejemplo, a los ministerios, eso no le hace erróneo per se a las coactivas. El problema siempre es la corrupción. Y entonces la solución es siempre estar atento a sus nuevas formas de presentación, porque como sabemos, se presenta cada vez de una forma más innovadora, si cabe el término. Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es del doctor Iván Ulloa. Él consulta lo siguiente. Considerando los fines que persigue el derecho penal, ¿se considera apropiado que existan procesos judiciales de cohecho pasivo en los cuales se ha sentenciado a una persona por 20 o 30 dólares? Es una excelente pregunta. Claro, los fines del derecho penal pueden variar de acuerdo a la doctrina que uno adscriba, ¿verdad? Pero yo creo que para centrarnos un poco más en la pregunta dirige a el porqué de la prohibición. Es decir, no nos dejemos, aquí debemos dar una respuesta normativa y no emocional. Cuando uno dice 20, 15, 10 dólares, uno emocionalmente o a través de la intuición dice algo está mal, ¿no? Pero normativamente hablando, cuando yo les decía cuál es el fin de la prohibición, decíamos que era la venalidad de la función. Es decir, el hecho de que se ponga a la venta la función, no por cuánto, sino el hecho de que se lo ponga a la venta. Como bien mencionaba usted, hay doctrinas que sostienen que es solo el hecho de poner a la venta la función
ya daña el honor. Otros dicen no se trata del honor, se trata de la funcionalidad del Estado, pero en cualquier caso, no importa el cuánto, sino importa el qué. El hecho de que usted puso a la venta la función quebranta la prohibición de la norma de conducta y daría lugar a una sanción. Perfecto. Ahí justamente hablando de este mismo tema, a mí me cabería la duda o la intuición tal vez de que puede resultar que las penas previstas, digamos, no necesariamente sean proporcionales, o puede existir un problema, digamos, de que solo existe una pena privativa de la libertad y se podría solucionar esto con otras medidas, otras sanciones, por ejemplo, multas, cuando se tratan, digamos, de estos casos que no, obviamente afectan al poder público, pero no generan, digamos, una afección tan grande como podría ser un caso de 10 millones o $10,000 o algo así. No es comparable económicamente. Claro, yo entiendo su pregunta. El problema es que el bien jurídico protegido es la administración pública y no el patrimonio. Es decir, Claro. el quebranto de la prohibición se encuentra presente. Ahora, lo que usted bien menciona y lo hace de una forma muy prolija es que hay que diferenciar entre la norma de sanción y la norma de conducta. La norma de conducta es lo que hemos venido discutiendo ahorita. ¿Por qué el cohecho está prohibido? Estos sobornos, ¿no es cierto? ¿Qué finalidad tienen? ¿Cuál es el sentido de la prohibición? Pero otra cosa es la norma de sanción. La norma de sanción responde a la pregunta, porque es una norma dirigida a los jueces, ¿hay necesidad de pena? Es decir, ya no discutimos la antinormatividad de la conducta, o nadie discutiría que existió o no existió el cohecho. Ahora, como dice usted, vamos a la pregunta de la necesidad de la pena y de la proporcionalidad de la misma, que es otra pregunta, que hay quizás el sentido como tal delictual pueda que tenga una razón de ser. Pero en lo que respecta al delito como tal, yo creo que ni siquiera lo toca, porque el sentido de la prohibición es diferente. Claro, ya sería como más una discusión de reprochabilidad social, más que Correcto. un tema del bien jurídico protegido. Y proporcionalidad de pena quizás, sí, pero no como tal de si existió o no existió el delito. Sí, correcto. Perfecto, correcto. muchas gracias por su respuesta. Gracias, profesor. En este sentido, una otra pregunta que podría caber de una actitud que se presenta con cotidianidad entre los miembros de nuestra sociedad es, por ejemplo, la cuestión de los regalos, los presentes, que se lo entrega de una manera, no existe naturalmente una petición activa hecha por el funcionario. Sin embargo, de algún modo existe una costumbre que puede ser incluso antijurídica de los ciudadanos, de dar presentes a cambio de la actividad del funcionario. En este sentido, profesor, precisamente hablando de lo que se puede encuadrar dentro de la conducta del tipo, ¿este tipo de actitudes podrían estar considerados dentro de esta categoría? Por ejemplo, dar un vino a un funcionario, etcétera, como agradecimiento o amabilidad. Sí, el mero agradecimiento no conculca la idea de la prohibición. Es decir, el mero regalo como tal no está prohibido. ¿Por qué? Porque volvamos a la definición. Decíamos que el cohecho es un acuerdo espurio. Es decir, el regalo no busca el acuerdo espurio. Busca agradecer, como dice usted, de alguna u otra forma, y se separa. Ahora, obviamente, hay veces que se disfraza, o si usted quiere, se trata de camuflar un mero regalo para decir, no, yo le regalé, pero en realidad era el instrumento para materializar ese acuerdo espurio. En principio y teóricamente el regalo debe ser diferenciado de la dádiva, del beneficio que sirve para perfeccionar un acuerdo espurio, pero hay que tener cuidado en la práctica porque estamos en los casos límite. Claro, y justamente hablando de este tema, es algo que nos ha pasado tanto a mí como a Juan José, debe haber presenciado en el consultorio jurídico. Es muy común que, bueno, de acuerdo con la ley de la Defensoría, nosotros no podemos aceptar estos regalos, pero la gente, por su amabilidad, por el servicio brindado, como es un servicio gratuito, es una ayuda a la comunidad, muchas veces llega la sentencia y vienen y dicen, doctorita, un regalito, y se supone que no podemos aceptarles. Pero ya también es un tema más social
y un tema más de agradecimiento. Correcto. Y ahí debe haber una diferencia, digamos, respecto de si es que se busca algo a cambio o si solamente es un agradecimiento. Así es, yo diría que casi el agradecimiento es un acto unilateral, es decir, no busca su reacción, no busca nada, el mero agradecer es un acto unilateral que viene de la persona para mostrar eso, ¿no? Ese agradecimiento. Y si usted no le recibe, a lo mejor va a ponerse en una situación un poco difícil, ¿no? Claro. Entonces sí, definitivamente hay que hacer la distinción entre el regalo y la dádiva, ¿no es cierto? Sí, correcto, correcto. Gracias, doctor. Es decir, y gracias, radio oyentes. Hemos presenciado en este sentido a lo largo de esta exposición una breve aproximación a los antecedentes históricos, a la importancia social. Hemos visto de qué se trata la corrupción, qué es el cohecho, las particularidades del cohecho y las deficiencias con las cuales ha sido legislado. Además, hemos respondido algunas preguntas del Vox Populi y algunas aproximaciones a situaciones de la cotidianidad. A continuación, mi compañera Amanda hará un breve cierre de lo que hemos tratado. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Juan José. Y bueno, a todos a los radioescuchantes también les invito a que escriban al programa de Radio UDA y a que mencionen aquellas situaciones sobre las que tienen preguntas, que quieren que se aborden en este programa. De igual manera, les invitamos al consultorio jurídico gratuito de la Universidad de la SUAY, que se encuentra ubicado en Avenida Fray Vicente Solano y Tadeo Torres, junto a la Alianza Francesa. Ahí brindamos asesoría en todos los temas jurídicos y también brindamos patrocinios para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o de escasos recursos económicos en temas de familia, civil, laboral, penal, violencia intrafamiliar, movilidad humana, administrativo y derecho constitucional. Muchas gracias. Finalmente, Juan José realizará un agradecimiento en este momento. Nuevamente agradecemos la sintonía e invitamos a todos los radioescuchas que han asistido a esta transmisión a que nuevamente nos escuchen los días martes a las 13 horas en Radio UDA y la retransmisión del programa asimismo a las 13 horas. Agradecemos la presencia del profesor Rafael, agradecemos la presencia de Amanda y nos despedimos con una grata experiencia y un caluroso saludo. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Radio UDA.